La noche del 16 de diciembre de 2012, varios hombres atacaron a una joven estudiante que iba acompañada por un amigo. Abusaron sexualmente de ella y la torturaron en un autobús en marcha. Este caso conmocionó a la India y provocó protestas sin precedentes sobre la indefensión de la mujer. También llevó a modificar las leyes indias sobre agresiones sexuales. Hoy te contaré todos los detalles del caso de Jyoti Singh. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Pero antes de comenzar con cada uno de los detalles, los invito a que puedan suscribirse y activar la campana de notificación. De esa manera, cada vez que yo suba una nueva investigación, YouTube les estará avisando y no se van a perder de nada. Ahora sí, sin alargar mucho esta introducción, comencemos rápidamente con todos los detalles. Jyoti Singh nació el 10 de mayo de 1990 en Delhi, India. Era hija de Asha Devi y Brady Nath Singh, quienes provenían de una aldea ancestral en la región de Uttar Pradesh, al norte de la India. En este caso veremos que el apellido Singh es muy común entre los involucrados. Esto pasa porque en India las personas tienen sus apellidos según la región de donde proviene y según su casta. En India, tu apellido determina tu clase social, tus facilidades o dificultades para entrar a instituciones académicas, el desarrollo de tu profesión e incluso determina con quién vas a casarte. En el caso de los Singh, el apellido proviene de las regiones del norte de la India y la mayoría de las personas que llevan ese apellido son creyentes del sijismo, una de las 4 principales regiones de la India. La familia Singh Devi provenía de una pequeña aldea del norte del país, por lo cual no tenían demasiadas facilidades económicas. Debido a esto, en 1983, Brady decidió emigrar a la capital de la India para poder conseguir mejores oportunidades laborales. Sin embargo, en la capital no fue más fácil. Brady comenzó trabajando en una fábrica de lavadoras y ganaba solo 150 rupias al mes, que viene siendo un equivalente a unos $15 en esa época. Posteriormente creó su propio negocio de venta de aparatos para medir el voltaje, pero el negocio no le fue muy bien, así que decidió cerrarlo. Poco a poco pudo conseguir trabajos mejores pagados que los anteriores. Trabajó como guardia de seguridad y luego como cargador de aviones en el aeropuerto de Delhi, trabajo que mantuvo hasta el día de los hechos y en el cual ganaba alrededor de 10,000 rupias al mes, que vendría siendo unos $150, haciendo también algunas horas extras. Para entonces la familia había crecido. Además de Jyoti, la pareja había tenido otros 2 hijos más, quienes nacieron en 1993 y en 1998. A medida que iba creciendo, Jyoti demostraba ser una niña brillante. Cuando su padre pudo ahorrar lo suficiente, inscribió a sus 3 hijos a una escuela privada recién inaugurada en el barrio donde vivían, y Jyoti fue la primera niña en ser admitida. Jyoti era una excelente estudiante, tan buena que con el tiempo comenzó a dar clases particulares de inglés, hindi y matemáticas a otros niños. Una linda anécdota que recuerdan sus padres es que usualmente los niños lloran cuando los mandan a la escuela, pero Jyoti era una de esas niñas que lloraba si no iba. Desde que era solo una niña, ella dijo que quería ser médico. En su tiempo libre se le veía leyendo el periódico o libros y le gustaba pasar el rato en la biblioteca pública de la ciudad. También era una chica muy femenina, que le gustaba usar tacones. Luego de salir de la secundaria y al darse cuenta que no podría estudiar la carrera de medicina por lo costosa que resultaba, Jyoti decidió estudiar fisioterapia, la cual de igual forma significó un gran sacrificio para sus padres, quienes vendieron un terreno para pagar su educación. Jyoti tuvo que mudarse de ciudad y para ayudarse económicamente tomó un trabajo nocturno en un centro de llamadas. Para el momento de los hechos, la joven estaba culminando su carrera universitaria. De hecho, ya estaba haciendo sus pasantías. Ella soñaba con estudiar un posgrado o una maestría en Estados Unidos o Reino Unido. Quería viajar y conocer el mundo, pero también quería darle una mejor vida a su familia.
Si bien esperaba casarse en algún momento, a sus 23 años no estaba en sus planes a corto plazo. Ella quería seguir estudiando y trabajar para ganar mucho dinero, y esperaba que su esposo fuera un hombre igual de educado, y desde el punto académico ella también lo esperaba. Como cualquier chica de su edad, Jyoti tenía muchos amigos, y aunque en la India esto no es bien visto, también llegaba a salir con amigos hombres. Uno de ellos era Awindra Pandey o Awi, como lo llamaba Jyoti. Awi era un ingeniero de software de 28 años y quien tenía una amistad de varios años con Jyoti. La familia de la joven ha afirmado que Awi era solo un amigo, pero la realidad es que en ese momento estaban saliendo. En India esto no está bien visto, que una pareja de jóvenes se conozcan y luego salgan juntos antes de tener un noviazgo formal. Lo ideal para su cultura es que el hombre pida la mano de la mujer para el matrimonio directamente. De hecho, aún existen los matrimonios arreglados y las dotes, y las personas de castas diferentes no se pueden ni deben casarse. Más adelante explicaré un poco más la situación entre Awi y Jyoti, pero lo que sí hay que dejar en claro es que ellos estaban saliendo, aunque sus familias y algunos medios digan que solo era una amistad para no dañar la dignidad de Jyoti, ya que en India es un país extremadamente machista. Para diciembre del año 2012, Jyoti estaba de vacaciones, por lo que viajó para estar con su familia. El 16 de diciembre de 2012, por la tarde, la joven salió de su casa con un lindo vestido y tacones para encontrarse con Awi en el centro comercial. Esa tarde pasearon por todo el centro comercial, comieron helado y como tenían tiempo suficiente, decidieron entrar al cine a ver una película, cuyos protagonistas también eran de origen indio. 2 horas después, cuando culminó la película, Jyoti revisó su teléfono y vio varias llamadas y mensajes de su madre. Esto hizo que saliera un poco apresurada del centro comercial porque quería irse rápido a la casa. Era alrededor de las 8:30 de la noche cuando Awi y Jyoti decidieron tomar un tuk-tuk, pero por la hora y la distancia, ninguno de los conductores quiso llevarlos al suburbio de Warkat Moor, donde vivían los padres de Jyoti. Del centro comercial al vecindario eran alrededor de 1 hora de camino. El problema es que debido a la alta criminalidad, ya a eso de las 9 de la noche la vida nocturna en Delhi comienza a extinguirse. Además que los tuk-tuk de esa zona solo hacían trayectos cortos. Después de varios minutos, Jyoti y Awi lograron convencer a uno de los conductores que los llevara hasta la parada de autobús a unos 15 minutos del centro comercial. En la parada los buses eran escasos, así que cuando vieron el primer bus, Jyoti no lo pensó demasiado para subirse. A Awi, por su parte, no le gustó el aspecto. Era un bus con vidrios polarizados y cortinas. No parecía un autobús de transporte público, sino de transporte privado. Pero el chico que iba junto al conductor se bajó para gritar la ruta y atraer a la gente, tal como lo hace un transporte público. El plan inicial era que Jyoti se subiera al autobús para regresar a su casa, pero debido a que Awi no estaba muy convencido, decidió subirse con ella para que no estuviera sola y brindarle mayor seguridad. Al subirse, vieron que ya habían algunos pasajeros, pero todos estos eran hombres. En total estaban 4 pasajeros, el chofer y el ayudante del chofer. Awi afirmó que se subió al bus sintiendo que algo andaba mal. El chico que acompañaba al chofer se les acercó y les pidió el dinero. Inmediatamente se cerraron las puertas del bus y apagaron las luces. Mientras el autobús avanzaba, Awindra se dio cuenta de que estaba yendo en dirección contraria a la ruta, por lo que confrontó al chico y al chofer. Desde ese preciso momento, los demás sujetos que iban a bordo del autobús comenzaron a burlarse de Awi y de Jyoti. Rápidamente la burla se transformó en insultos y de un momento a otro fueron acorralados por 3 de los sujetos y uno de ellos le dio un puñetazo a Awi en la cara. Esto comenzó una pelea entre los sujetos y Awi, quien logró enfrentarse a los 3 hasta que el cuarto hombre lo comenzó a golpear con una barra de hierro oxidada, que anteriormente era una manija de un gato hidráulico. En medio de todo esto, Jyoti gritaba desesperadamente e intentaba llamar a la policía con su teléfono, pero uno de los sujetos se lo arrebató.
Los hombres, incluyendo al ayudante del chofer, comenzaron a arrastrarlos y golpearlos salvajemente con la barra. Agui fue golpeado en la cabeza, los brazos, las piernas, hasta que finalmente cayó al suelo semi-inconsciente. Los agresores arrastraron a Jyoti hasta la parte trasera del autobús, donde también la golpearon, la mordieron y procedieron a abusar sexualmente de ella, llevando tal su perversión a un nivel más alto cuando introdujeron repetidamente la barra de hierro oxidada en sus partes íntimas. Por breves instantes, Agui recobró la conciencia e intentó luchar nuevamente contra los sujetos para defender a la joven, pero una vez más fue salvajemente golpeado. Estos monstruos golpearon a Jyoti de una manera tan brutal que quedó irreconocible y abusaron de ella al punto de que parte de sus intestinos salieron de su cuerpo. No conforme con todo esto, los sujetos arrojaron a Agui y a Jyoti a la calle con el autobús en movimiento y completamente desnudos. Para empeorar las cosas, Agui intentó pedir ayuda a las personas que pasaban, pero nadie se detenía a ayudarlos y cuando finalmente la policía llegó al lugar, después de 2 horas, tuvieron una pésima actitud y atención hacia ellos. Agui contó que los oficiales que llegaron al lugar no se apresuraron a ayudarlos. De hecho, él solo escuchaba cómo entre ellos discutían sobre quién debía llevar el caso, o sea, quién se encargaría de la investigación. Además, parecía no querer acercarse a él o a Jyoti, quien estaba semiconsciente y había pedido agua y una manta, porque no quería mancharse los uniformes de sangre. El hombre también relató cómo en vez de llevarlos a una clínica privada, que era la que quedaba más cerca, los trasladaron en ambulancia hasta un hospital público, donde la atención era más tardía y además quedaba mucho más lejos. Mientras todo esto sucedía, la madre de Jyoti la esperaba en su casa muy preocupada. Brady llegó alrededor de las 10:30 de la noche al finalizar su turno en el aeropuerto y está allí cuando su esposa lo recibió muy angustiada porque su hija no había regresado del cine. Intentaron comunicarse con ella, pero no lo lograron, hasta que alrededor de las 11:15 de la noche recibieron una llamada del hospital de Delhi donde les dijeron que Jyoti había sufrido un accidente. Brady llamó a un amigo para que lo llevara en su moto y llegó lo más rápido que pudo al hospital. Él recuerda ver a su hija por primera vez toda golpeada en la cama del hospital. En ese momento, ella estaba consciente y pudo pronunciar algunas palabras, diciendo que tenía mucho dolor, pero no paraba de llorar. En ese momento, Brady no sabía lo que había sucedido, pero cuando un oficial de policía se acercó a él para explicarle, quedó completamente impactado. Al enterarse de todo lo que sufrió su hija, la familia quedó devastada, pero los médicos daban esperanzas de que pudiera sobrevivir a las horribles heridas, aunque debían inducirle al coma. Antes de que Jyoti fuera inducida al coma, las autoridades pudieron comunicarse con ella. Mediante algunas palabras, gestos y escritos, ella pudo dar su declaración e increíblemente recordó los nombres de cada uno de los sujetos que estuvieron involucrados en el salvaje ataque, ya que ella los había escuchado nombrarse entre ellos. La joven pudo relatar lo sucedido, lo cual coincidía con el relato de Awindra, a quien ella destacó como un gran amigo que intentó salvarla y protegerla. Jyoti le repetía a todos que no quería morir, quería vivir y quedarse con su familia, a quienes amaba más que a nada. El estado de salud de la joven era crítico. Fue sometida a una serie de cirugías muy complejas, donde tuvieron que extirparle una parte de su intestino, tenía una sonda de alimentación y en general su panorama no era bueno. Tuvo luego que ser trasladada a otro hospital en Mount Elizabeth de Singapur, donde intentaron salvarla, pero desafortunadamente el 29 de diciembre de 2012, Jyoti Singh sufrió una septicemia con una falla multiorgánica que terminó con su vida. Anteriormente había contraído neumonía y otras infecciones a nivel gastrointestinal y también tuvo una muerte cerebral. Básicamente, la mayoría de sus órganos colapsaron a causa de las heridas internas y externas. Mientras Jyoti estaba agonizando en el hospital, las autoridades iniciaron las averiguaciones basadas en las declaraciones de ambas víctimas. Además, su caso se dio a conocer en los medios, donde nombraron a Jyoti como valiente. En India se prohíbe divulgar la identidad de las víctimas de delitos sexuales, a menos que la víctima sobreviviente o sus familiares lo permitan,
pero usualmente se mantiene en privado por el estigma que este trae. Poco después de que se diera a conocer la historia de esta joven que fue definida como valiente y todas las atrocidades a las que fue sometida, miles de mujeres salieron a la calle a manifestarse en contra de los violadores y a exigir a las autoridades que se hiciera justicia y que se promuevan nuevas leyes que protejan a las mujeres y ayuden a disminuir este tipo de delitos. Tras el fallecimiento de Jyoti, las protestas aumentaron y ya no solo eran miles de mujeres en Delhi, sino que se organizaron múltiples protestas en toda la India, en las cuales ocurrieron algunos enfrentamientos con la policía. El ambiente en el país se tornó algo tenso. Para algunos, la India había perdido una hija por un hecho atroz. Las celebraciones de Año Nuevo se redujeron porque muchos locales decidieron cancelarlas. La difusión del caso de Jyoti también perjudicó el turismo en India, ya que las mujeres de otros países ya no se sentían seguras. Y según una encuesta realizada por las cámaras asociadas de comercio e industria de la India, el número de mujeres que visitaban la India se redujo en al menos 35% comparado con el año anterior. La situación era tal que el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido aconsejó a las mujeres británicas a no viajar solas a la India por su seguridad. Debido a la mediatización del caso, las autoridades indias se vieron obligadas a resolverlo eficazmente, por lo que incluso antes de que se produjera la muerte de Jyoti, ya habían detenido a varios de los sospechosos. El primero en ser detenido fue Ram Singh, el conductor del autobús, y en el denominado líder de la banda delictiva. Después de su detención, se produjeron otras 5 detenciones de los sujetos identificados como Mukesh Singh, hermano de Ram, Vinay Sharma, Ashkai Thakur, Pawan Gupta, y el último es un menor de 17 años cuya identidad se debía mantener en secreto, pero los medios internacionales lo hicieron público de igual forma, así que su nombre es Mohammed Afroz. Todos fueron vinculados a través de las pruebas de ADN y de los testimonios de las víctimas. Tras la partida física de Jyoti, algunos allegados de la joven dieron entrevistas a medios nacionales e internacionales. Ya para el 9 de enero de 2013, Awindra dio una entrevista al periódico británico The Times, donde afirmó que tenía un gran trauma tras lo sucedido y que no podía dormir por las noches porque tenía muchas pesadillas. Después de los hechos, Awindra decidió regresar a casa de sus padres. El joven recordaba a Jyoti como una persona muy especial en su vida. Eran completamente distintos. Mientras que ella era eufórica, él era más callado. Mientras a ella le gustaba comer sano porque era vegetariana y hacer yoga, él apenas podía hacer pocos movimientos sin perder el aliento. A menudo hablaban por videollamada en Skype durante varias horas y recuerda cómo ella estaba loca por los tacones. Era algo que le encantaba. Para Awindra, Jyoti era una persona con la que podía hablar de todo tipo sin aburrirse, y con respecto a su relación, Awindra aseguró que tenían una amistad y dejó claro que él sabía lo importante que eran las castas en la India y especialmente en su familia, y que además, respecto al matrimonio, nunca haría nada en contra de la voluntad de su padre. Por esto, Awindra destaca que eran amigos, porque él pertenece a una de las castas más altas de la India, ya que su padre también es abogado. Ya en enero de 2013, las autoridades presentaron los cargos en contra de los 5 violadores y asesinos de Jyoti. Cada uno fue imputado por violación, asesinato, secuestro, destrucción de pruebas y de intento de asesinato de Awindra. El sexto implicado, que es Mohammed Afroz, fue imputado y enjuiciado como menor de edad, por lo que llevó un proceso por separado. En los interrogatorios iniciales, varios de los acusados habían confesado su responsabilidad en el crimen, pero luego sus abogados dijeron que habían sido torturados y que sus confesiones fueron obtenidas bajo coacción. Ya para el 10 de enero de 2013, Manohar Lal Sharma, uno de los abogados defensores, dijo en una entrevista que Jyoti y Awindra eran responsables de la agresión porque no debían haber utilizado el transporte público y como pareja no casada, no deberían haber estado en la calle aquella noche. El abogado continuó diciendo que nunca había visto un incidente de violación con una dama respetable, porque ni siquiera a un capo de Lampa le gustaría tocar a una chica sin respeto.
Además dijo que Awindra era totalmente responsable del incidente porque no cumplió con su deber de protegerla, e incluso aseguró que la violación fue planificada por él mismo para tener un beneficio político. Las palabras de este abogado, a pesar de ser extremadamente machistas y misóginas, demuestran el pensamiento de una grandísima parte de la población de India. Usualmente, cuando una mujer sufre de abuso sexual, la justificación es decir que ella lo provocó o cuestionar cómo iba vestida, que si no estaba casada, qué estaba haciendo afuera por la noche, entre otras cosas. Y sabemos que esto no es algo que ocurre solo en la India. Por eso la cultura de los tacones de Jyoti es un detalle tan importante, porque muchas personas la juzgaron y la culpabilizaron solo por llevar tacones altos aquella noche. No obstante, muchísima gente también sintió mucha indignación por la revictimización a la que estaba siendo sometida aquella joven y el resto de su familia, lo que generó otra ola de protestas en la calle. El autobús que se usó para cometer el crimen era de una empresa de transporte privada para la que trabajaba Ram, por lo que no tenía permiso para recoger pasajeros públicos, pero aquella noche Ram y Mukesh decidieron sacarlo a la calle para divertirse. En su defensa, Mukesh aseguró que él era quien conducía el autobús, negando su participación en la violación, pero según el testimonio de Jyoti y Awindra, Mukesh y Ram se turnaban constantemente. Mientras uno conducía, el otro abusaba a Jyoti. Las autoridades dieron a conocer que el grupo de hombres había estado bebiendo y comiendo cosas juntos aquella tarde antes del crimen y que horas antes habían robado a un carpintero de nombre Ramadir Singh. El grupo usó el mismo modus operandi. Mohammed lo atrajo al autobús asegurándole que hacía cierta ruta. Una vez dentro lo golpearon, le robaron su celular y 1.500 rupias en efectivo. Después de despojarlo de sus pertenencias, lo abandonaron en un paso elevado. Ramadir vio a unos policías cerca del lugar y se acercó para hacer la denuncia por el robo, pero los 3 oficiales con los que habló se negaron a tomar la denuncia y no le prestaron atención porque la escena del crimen no estaba en su jurisdicción. Si estos oficiales hubiesen tomado aquella denuncia de Ramadir o hubiesen alertado a los diferentes cuerpos policiales sobre este autobús sospechoso, es muy probable que el crimen de Jyoti podría haberse evitado. Ya para el 11 de marzo de 2013, meses antes de que se llevara a cabo el juicio, Ram Singh fue encontrado muerto en su celda en la cárcel y según el informe oficial, el hombre se había ahorcado colgándose del ducto de la ventilación. En julio de 2013, los otros 4 acusados fueron enjuiciados en un tribunal de vía rápida. La fiscalía presentó pruebas y entre ellas declaraciones de testigos, la declaración de la víctima, huellas dactilares, pruebas de ADN y modelado dental, ya que Jyoti tenía 13 marcas de mordidas en todo su cuerpo. Ya para el 10 de septiembre los 4 hombres fueron encontrados culpables y el 13 de septiembre fueron condenados a muerte. Y ya para el 31 de agosto de 2013, Mohammed Afroz fue declarado culpable de violación y asesinato. Pero gracias a la Ley de Justicia Juvenil, el joven entonces de 18 años recibió la pena máxima de 3 años de prisión en un centro de reforma y además se le redujeron los 8 meses que pasó en prisión preventiva previo al juicio. El 4 de marzo de 2015 se estrenó un documental de la BBC donde abordaban el caso de Jyoti y relataban su historia. Para sorpresa de muchos, uno de los entrevistados fue Mukesh Singh, quien brindó la entrevista desde la cárcel. En su declaración, Mukesh revictimizó una vez más a Jyoti, afirmando que ella fue la culpable de lo que sucedió, y dijo: una chica decente no vaga por la calle a las 9 de la noche. Una chica es mucho más responsable de la violación que un chico. Mukesh dijo que las mujeres deberían estar en casa haciendo las tareas domésticas, no andar en discotecas y bares por la noche haciendo cosas indebidas o vistiendo ropa inadecuada. También añadió que solo el 20% de las chicas son buenas y que un hombre no es igual a una mujer. No conforme con la cantidad de barbaridades que dijo, Mukesh también aseguró que Jyoti tuvo la culpa porque cuando abusaron de ella no tenía que defenderse, sino simplemente quedarse callada y permitir el abuso, porque así la habrían dejado allí, violada, sin golpearla y solo habrían golpeado a Awindra. Y respecto a su sentencia, Mukesh afirmó que la pena de muerte haría las cosas aún más peligrosas para las mujeres,
ya que ahora cuando violen a una chica, no la abandonarán como hicimos nosotros, sino que la matarán. El 20 de marzo de 2020, a las 5:30 de la mañana, Mukesh Singh, Vinay Sharma, Pawan Gupta y Ashkat Thakur fueron colgados en la horca durante al menos 30 minutos antes de que fueran declarados muertos. Este fue el primer caso de ejecución de pena de muerte en India desde el año 2015, cuando el Estado ejecutó a Jacob Memon, quien participó en los atentados terroristas de Bombay en 1993, donde murieron 257 personas. Tras este caso, el gobierno de la India aprobó varias leyes sobre agresión sexual, incluida una sentencia mínima obligatoria de 20 años para la violación en grupo, y creó 6 nuevos tribunales de vía rápida exclusivos para los procesos por violación. Pero pese a todo este esfuerzo, lo cierto es que las cosas en India respecto a los delitos sexuales no han cambiado mucho. Los informes recientes publicados demuestran que hay más del 80% de impunidad en los casos de violaciones. La cultura de la violación está muy arraigada en la India y ni siquiera está mal vista. India es un país profundamente machista y violento contra las mujeres, cuyas libertades cada vez están más vulneradas. En el año 2014, 2 años después de la violación en grupo y asesinato de Jyoti Singh, el Ministerio de Finanzas dijo que un pequeño incidente de violación que fue publicado en todo el mundo fue suficiente para costarles miles de millones de dólares al turismo del país. Y les repito, él dijo que era un pequeño incidente. Ahí podemos ver la magnitud del problema del país. Pero el caso de Jyoti no fue un pequeño incidente. Jyoti fue una de las 90 víctimas de violación diarias que existen en el país, donde ocurre una violación cada 18 minutos. Y esto no es lo peor, porque lo peor es que en muchos de estos casos las familias se ven obligadas a salvar la dignidad de sus hijas, víctimas de violación, casándolas con sus propios violadores. El caso mediático más reciente ocurrió a inicios de 2024 con una pareja extranjera que es Fernanda y Vicente, que son una pareja de influencers españoles que se dedican a recorrer el mundo en moto y comparten sus aventuras con sus seguidores. Resulta que el 1 de marzo de 2024, mientras estaban acampando en la localidad de Dunca, 7 hombres los atacaron, golpearon y maniataron a Vicente y terminaron abusando sexualmente en grupo y por turnos a Fernanda. Este es un caso muy escalofriante, similar al de Jyoti, lo que confirma que no fue un pequeño incidente aislado y es una horrible cultura que la mayoría de las veces queda impune. Pero bueno amigos, me gustaría ahora en este punto saber su opinión con respecto a todo lo que les acabo de contar. Los invito nuevamente a que puedan suscribirse y activar la campana de notificación para que no se pierdan de los próximos videos. También los invito a que me puedan seguir en mis redes sociales. Estoy muy activa en Instagram en @unascrónicas y @elisbethm. Estas son mis 2 cuentas, así que los espero por allá para que estemos más conectados. Sin más que agregar, yo me despido y nos vemos hasta una próxima investigación. Bye bye.